Hola amigas, bienvenidas. Gracias por estar una vez más en Historias de Esperanza. Hoy tengo a Brenda García. Gracias por estar acá, Brenda. Sí. Gracias por tu disposición, por compartirnos, por permitirnos charlar sobre un tema que hoy es de verdad muy importante para todas las mujeres de todas las edades. ¿De acuerdo? Sí. Cuéntanos un poco de ti, Brenda. Cuéntanos de dónde vienes, qué haces, cuáles son tus hobbies. Ok, bueno, un saludo a todos los que siguen este canal de Historias de Esperanza. Gracias por tenerme aquí para discutir este tema que, como mencionás, está bien en auge en las redes sociales y en las conversaciones entre mujeres. Así es. Pues soy una mujer oriunda de El Salvador, tengo 36 años, trabajo en el área de la informática y también como freelance en diseño gráfico y en redes sociales. Qué bueno. Soy alguien que a primera vista la mayoría te va a decir que me miro seria. Totalmente. Que me miro hasta enojada o creída, algunos han dicho eso de mí. Pero ya cuando me conocen, soy otra cosa. Otra persona. Solo es mi cara en reposo, así es. Entonces, soy alguien que le gusta mucho curiosear, me gusta estar al tanto de las noticias, de qué está pasando. Yo siempre tengo algo que contar todos los días en una conversación que he visto, oído, etc. Porque estás pendiente de todo lo que pasa. Me gusta estar pendiente. Y me gusta mucho leer. Ocasionalmente viajo. Gracias a Dios me permitió conocer un par de países ahí. Y me gusta dormir cuando tengo tiempo. Ay, sí, creo que descansar. Esta edad es necesario. Así que básicamente esa soy yo. Bueno, tú estás soltera. Sí, Muy soltera, bien. no casada, nunca hijos. Muy bien. Pues bueno, vamos a hablar ahora acerca de un tema que es, como decía, muy importante porque esta nueva era, Sí. ¿verdad? Nos ha convulsionado totalmente la cabeza y creo que es importante que desde una niña chiquitita hasta una mujer adulta conozca de este tema o al menos reflexione un poco, ¿no? Sí. Sobre lo que vamos a conversar y es acerca del amor propio. Sí. Esto puede traducirse también como una baja o alta estima, ¿no? Sí. Entonces, creo que con todo el tema de las redes sociales y todo, estamos viendo que vivimos una mentira muchas veces, Sí. ¿verdad? Te quieren hacer creer. Exacto. Y por ahí creo que vamos a ahondar un poco más sobre el tema porque pues tú te dedicas al tema de redes sociales, estás al tanto de cómo se manejan estas plataformas, así que empecemos. Fíjate que es bien curioso, hace poco estaba hablando con una amiga de que en las redes sociales se está viendo mucho ese tema del bienestar, de la autoestima, de dedicarse tiempo, cosas que digo no están mal, pero como todo hay que examinarlo y ver qué cosas sí son buenas y qué cosas hay que cuestionárselas un poco más. Así es. Y de hecho me ha llamado la atención que aquí en el país también se están dando eventos basados en eso, en tener un momento, un espacio de... Para ti. Para concentrarme, para conectarme con mi ser interior, etc. Que igual tampoco me terminan de hacer clic. Entonces discutía con una amiga y le decía, ¿por qué esta sensación de las mujeres a cualquier edad como de reconectarse o de reinventarse o de buscar dentro de como si hubiesen estado perdidas y tienen que buscar una frontera. Un camino, regresar a algo que eran, que en realidad creo que ni siquiera ellas saben que eran antes de. Entonces me ponía a pensar en las circunstancias en mi vida que Dios me ha hablado sobre el amor propio y sobre la autoestima. Buscando sobre qué significa eso, el amor propio es como vos te percibís a vos misma o cómo vos te tratás a tu cuerpo, a tus pensamientos, a tus sentimientos, a todo. Y el autoestima es como el meme que dice, es un 10, pero es una valoración tuya de lo que vos sos y lo que vos mencionabas. Puede ser baja autoestima o puede ser muy alta. Muy alta. Que tampoco eso es bueno. Que tampoco es saludable. Allá los extremos ya no son saludables. En ningún momento. Entonces, pensando sobre eso, me remontaba a cosas en que Dios me ha mostrado eso que vos decís, que a veces uno tiene una estima muy alta de sí mismo y otros donde quizás uno deja que pensamientos del mundo minen tu cabeza
y te hagan entonces verte Bajar. más chiquita. Así es. Entonces una de las cosas que yo me reía al recordarla era sobre los estudios o sobre el nivel académico que uno a veces tiene. Gracias a Dios, yo logré sacar mi licenciatura, saqué mi maestría, he estudiado un montón de cosas, por gusto o por necesidad, pero Pero lo has hecho. Pero lo he y hecho. tenés ahí los cartones, todos los diplomas y ajá, demás. ahí está. La cosa es que desde chiquitos mis papás me educaron con el pensamiento de que uno hay que hacer las cosas bien a la primera o mejor no lo hagas. Entonces eso me quedó muy metido en mi cabeza, entonces yo era la típica niña del cuadro de honor, ¿vea? Ajá. La que sacaba las estrellitas, la que mi papá llegaba pavoneándose al colegio. Que era la del primer mi hija lugar. la del primer lugar, ¿vea? Entonces yo traté de mantener eso un montón de tiempo hasta llegar a la universidad. Pero vos sabés que en la universidad Totalmente diferente. todo cambia, o sea, las que están en la universidad no me van a dejar mentir. Entonces yo empecé a trabajar en mi segundo año. Por razones diversas, mis papás ya no me pudieron seguir pagando la U, entonces yo empecé a trabajar. Y ahí fue cuando tratar de mantener ambas cosas, hay momentos que es complicado. Entonces yo empecé a bajar un poco en mis notas. Y llegó un punto en que yo bien me acuerdo que estaba en el cuarto de mis papás y yo les decía, es que yo no sé cómo voy a dejar esta materia por un par de centésimas, si yo me he esforzado, si he hecho las tareas, y yo aquí excusándome. Entonces mi papá fue como, mira, pero tranquilo, no pasa nada si la dejas, la volvés a sacar y ya, vean, el mundo no se acaba. Pero yo me acuerdo que yo reaccioné como, yo dejando una materia, o sea, jamás en la vida, o sea, la niña del primer lugar, hasta aquí siempre, vea. Entonces mis papás se quedaron como, bueno, hija, vea, si usted considera que así va a ser, hágale, vea. Total que no dejé una materia, sino 2 materias. No en ese mismo ciclo, pero sí en otro. Y eran materias que no me dejaban sacarlas al siguiente ciclo, sino que tenía que esperar un año. Entonces terminé saliendo 2 años después. De mi carrera, la niña del cuadro de honor desapareció. Entonces en ese momento Dios me hizo sentir como, si soy yo el que te doy a vos la inteligencia y la sabiduría. O sea, la Biblia dice que vos se las pidas y Él con libertad te la da. Pero yo quizás me había puesto en ese momento en una posición de, no, si es que yo soy la que siempre sobresalgo. O sea, yo soy la que siempre le trae las buenas notas a mi papá. O sea, yo puedo manejar mi vida y ser la estudiante guau. Estrella. Estrella al mismo tiempo y aquí todo lo podemos, típico de mujer, ¿verdad? Que todo lo podemos hacer. Entonces Dios me hacía ver eso de que, porque yo me estaba poniendo en una posición donde no recordaba que Él era el que me había dado esa capacidad. O sea, a Él nada le costaba quitármela. Totalmente. Y aún así había tenido misericordia de mí, dejándome llegar hasta ese nivel todavía con buenas notas, excepto en esas materias, claro está. Pero sí, el Señor me hizo caer en cuenta de que no era yo, era Él quien se debía esa exaltación. Y asimismo la Biblia cuando te menciona que vos tenés que tener una valoración tuya no superior a los demás, tampoco menos, sino que en el versículo incluso dice que una que sea de buen juicio, en que te haga ver también la necesidad de otros y ayudarle. Exacto. Entonces en ese sentido Dios me habló en mi vida. Otra cosa en la que me habló es la forma en que me veo. Al espejo. Ajá. Que creo que para todos es difícil en algún momento, por alguna circunstancia. Yo nunca he sido una mujer así, 90, 60, 90. Creo que si lo fui, quedó ahí como cuando tenía 15 y de ahí desapareció. Desaparece. También por arte de desapareció, ajá. En mi entorno generalmente uno trabaja con hombres. Entonces así como aprendí de ellos a trabajar, así aprendí a comer. Entonces llegó un punto en que mi peso iba así. Iba fluctuando un montón. Y habían días en que yo me sentía bien y me veía bien y decía, no me miro tan mal. Y habían días en que, ¿qué es esto? ¿De dónde salió estos brazos? ¿Qué pasó? Entonces yo me sentía mal, no me sentía a gusto conmigo. Y más porque en mi casa a veces se pasan de bromistas, empezaban a decir, y ese lomo o ese cabello que parece charral. Era como que mala onda, se supone que... En el momento te daba risa, pero en realidad te hacía daño. En realidad me hacía daño y me hacía sentirme enojada conmigo misma de por qué no puedo cambiar eso. Entonces, con eso del amor propio, he escuchado a muchas, incluyendo amigas,
y me han dicho, es que yo me estoy dedicando tiempo, pero su dedicarse tiempo es, me voy a pintar las uñas, me voy a arreglar el pelo, Me voy a cuidar. me voy a cuidar, estoy yendo al gimnasio, etcétera. Que está bien, o sea, yo no digo que está mal, porque tu cuerpo es el templo igual donde mora el Espíritu Santo, entonces tiene Hay que estar cuidarlo. lo más óptimo posible. ¿Ve? Pero muchos siento que enfocan el amor propio nada más en lo físico y no en su corazón o en su mente o en la forma de su carácter, más que todo es en eso. Entonces llegó un punto en que yo me enfermé un montón, hace como 7, 8 años más o menos, y fui a pasar consulta y me fue mal, o sea, estaba a punto de la prediabetes, estaba al punto de la hipertensión y en mi familia hay esas enfermedades crónicas. ¿Y eso es por el descuido que tenías en tu alimentación y demás? Sí, o sea, ¿O era porque es hereditario? no, era un descuido y también porque habían pasado ciertas situaciones en mi vida en que me ponía triste, comía, estaba estresada, comía. Sea como sea, me había descuidado y al final ya no me importaba que dijeran de mí, aunque por dentro, claro está, sí hacía un efecto. ¿Tú sientes que en ese momento tenías una autoestima baja? ¿O no? Siento que estaba en camino a, Ok. pero de algún momento me resistía a eso. O más bien creo que el Espíritu Santo también me cuida. Cuidándote, claro. De no llegar a ese punto. Entonces empecé a cuidar de mi alimentación, empecé a cuidar de mi cuerpo. Y digamos que de ese punto hasta ahora, gracias a Dios, me he mantenido Has en un lugar logrado. donde yo me siento cómoda, me exijo un poco más, pero tampoco me muero si no voy a llegar a ese punto. Y yo me siento bien, dándole gracias a Dios, no solamente por mi pelo ya se acomodó, ya no tengo la espalda tan grande, sino por el hecho de que estoy sana. Así es. Y que puedo caminar bien, me puedo agachar, no me duelen todavía las rodillas. Puedo hacer un montón de cosas. Entonces creo que enfocar esa parte del amor propio, de cómo me veo, a cómo Dios me ha creado, a su imagen y semejanza, ha sido como conciliarme conmigo misma y decir, bueno, o sea, puede que no sea mi universo, pero gracias a Dios Me estoy bien. acepto y me gusta como soy, porque al final de eso se trata. Sí. Y lo que pasa es que en este ambiente en el que estamos, normalmente nos están comparando. Mucho. Entonces, eso de que uno por el lado de las redes sociales y todo el tema de comunicaciones, pues te habla de que el modelo de belleza es uno y si no sos delgada o si no sos alta, entonces no sos bella. Y eso es lo que nos han metido en la cabeza, pero en realidad muy sutilmente nos afecta. Sí, claro. Muy sutilmente, porque tú vas a ver a niñas muy pequeñitas que ya ellas en su cabeza dicen no quiero engordar y apenas tienen 6 años. ¿Verdad? Y yo no es que esté a favor de lo que tú decías, de no cuidarte. Por supuesto que hay que cuidarse, pero antes que eso, hay un valor en nosotras que es mucho mayor y sobrepasa lo que podemos ver en un espejo. Sí. De hecho, ayer, por ejemplo, estaban hablando en la prédica en la iglesia, hablaban sobre la identidad en Cristo. Y es cierto, o sea, nosotros podemos vernos de ciertos aspectos que podemos mejorar, obviamente, para sentirnos bien, Cómodas. o sea, para sentirnos cómodas. Pero al final, o sea, la belleza se acaba, las arrugas salen, Totalmente. el cansancio Inevitable. incrementa, las canas, digan que aquí no se ven, pero sí tengo un montón. O sea, hay cosas que se van degradando, pues, pero la misma Biblia te dice que de qué sirve andar, por ejemplo, joyas ostentosas, el último peinado de moda, si tu corazón está bien alejado de Dios o si no sos esa mujer amable, afable, que la gente se sienta cómoda alrededor tuyo. O sea, en realidad el amor propio es algo completo. Entonces, No, y lo que tú decías, hay que cultivar la parte interior. La misma Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, sí. si tú estás agradecida con el Señor, vas a tener un corazón alegre. O sea, es inevitable levantarte en la mañana y decir,
wow, estoy viva, estoy sana. Si tú reflexionas en eso, ves todo lo que te rodea, al final es inevitable no tener un corazón agradecido. Sí, no, por ejemplo, con eso de la identidad en Cristo, vaya, puede ser que a lo mejor alguien venga y me diga, ah, no, es que qué feo tus ojos, o no me gusta cómo te maquillaste, o qué fea tu elección de ropa, que ya lo he vivido. O sea, amigos míos me han dicho, no, qué feo esos zapatos. Pero para mí son los zapatos más lindos del mundo. Pero si yo me concentro en lo que otros dicen de mí, o en lo que otros quieren hacerme pensar que yo soy cuando en realidad no lo es bien difícil si yo no estoy cimentada en la palabra y yo, más allá de verme a la moda o más allá de ser inteligente o más allá de otras cosas, es que soy hija de Dios. Así es. Si yo estoy segura que lo soy, si dice la Biblia que Él es el más hermoso de los hombres, o sea, si Él es hermoso, obviamente yo también lo soy. Es. Si Él es sabio, yo intento ser sabia porque no puedo llegar a su perfección, pero sí puedo cada día parecerme más a Él. Entonces, si yo estoy segura de eso, estoy segura de que soy perdonada, que soy salva, que el Señor me ha escogido, que me ama. Entonces, su amor es más importante que lo que otros puedan opinar. Así es. Y la verdad es que, como te digo, a veces la sociedad es muy cruel. Sí. Es muy cruel y a veces de una manera muy indirecta, los mismos compañeros de trabajo, de estudio, dicen algunas frases que a ti te quedan resonando en la cabeza. Sí. Y si no tenés esa identidad en Cristo, te hacen tambalear y llega un momento, no sé si te ha pasado, pero que dicen, esos zapatos están feos y ya no los quieres usar al día siguiente. Sí. Aunque a ti te gustaba, pero como te dijeron eso, te cambió el chip y no, entonces no, me pongo otra cosa, ¿cierto? Y así con esas cosas triviales. Ahora imagínate cuando ves en las redes a tu amiga que, qué sé yo, dice que está súper bien en su casa, que se ganó la lotería, qué sé yo. Y uno con tanto esfuerzo tratando de salir adelante y de repente ves esas cosas, te afecta de alguna manera decir, bueno, ¿y por qué a mí no me pasan todas esas cosas bonitas? Y no creas, me ha pasado, incluso lo confieso, me ha pasado con mi mejor amiga, así que si ves esto, Melissa, creo que es la primera vez que lo oirás. Ya me ha pasado, por ejemplo, mi mejor amiga, ella empezó en su empresa desde pasante de bachillerato, o sea, empezó haciendo sus prácticas ahí. Conforme fue pasando el tiempo, fue creciendo en puestos, a tal punto que ahora ella es gerente de servicio al cliente en una empresa de logística. Entonces, cuando ella me dijo que le habían dado ese puesto, sentí como la herida en el corazón. Como... Y no es que no te alegres genuinamente por ella, claro que no. Claro que no, y de hecho ambos nos acompañamos en nuestros pesares del trabajo y nuestras quejas laborales a veces. Pero cuando pasó eso, yo dije, ¿cómo es posible que le hayan dado una gerencia a ella si yo llevo más años trabajando? O yo ya saqué estos y estos estudios y no paso de ser X cosa, o porque ella le van a dar estos beneficios y a puras penas estoy que me pagan el seguro social y la AFP. Entonces empecé a ver dentro de mí, o sea, porque yo estoy teniendo estos sentimientos de compararme con alguien que yo aprecio un montón. O sea, si eso es con alguien que está cercano a mí, cuanto más con cualquiera que vea en las redes o en la calle, en donde sea, ¿ve? Y entonces el Señor fue como, hace cuenta de lo que has recibido vos también que ella no tiene o que no ha experimentado todavía, ¿verdad? Entonces se agradecía con lo que yo te doy, no te ha faltado nada. Y eso es otra cosa que el Señor me hacía ver, es como yo basto en todas las áreas. No has dejado de comer, no has dejado de estudiar, no has dejado de trabajar. Entonces, ¿por qué tenés que estarte comparando con alguien más si ella también es mi hija y yo la bendigo, ¿verdad? Así es. También entender ese punto de vista es como te hace recordar la palabra y decir, no, esos pensamientos no los voy a dejar que se metan en mi cabeza porque si no vamos a estar en un problema. Dice en Isaías 43:4, dice, porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valiosa y yo te amo. Entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. Entonces, si nosotros
de verdad nos apropiamos de todo lo que la palabra nos dice en cuanto al valor que tenemos en Dios, yo creo que todo esto cambia. Y no es que dejemos de ser humanas y dejar de desear cosas chivas, cosas bonitas, pero en realidad cuando vemos eso en otras, ya no nos afecta de la misma manera, ¿verdad? Por ejemplo, hay jovencitas, me imagino yo, que ahorita están tratando de alcanzar el éxito en cualquier área y lo ven como cuesta arriba, Sí. ¿verdad? Y lo primero que se viene a mi mente es, yo a esa edad pensaba, ¿cómo voy a llegar a este nivel si estoy aquí? Si mi entorno me dice todo lo contrario, Sí. mi entorno me dice que yo nací pobre y voy a morir pobre, y no estoy hablando pobre solamente de dinero, exacto. Entonces, ¿qué podrías decirle tú a esas jovencitas que están precisamente en este momento deseando tantas cosas que ahora mismo no tienen? Yo siento que deberían enfocarse en, digamos, una cosa a la vez, porque a veces siento que uno quiere resolver todo en un ratito y no se puede. O sea, uno tiene a veces que atravesar procesos para darte cuenta que lo que al final obtener requirió de esfuerzo, pero también requirió de que Dios estuviera a tu lado para que no decayeras, de que Dios te proveyera, de que Dios te abriera puertas, etc. Entonces siento que no tienen por qué correr prisa. O sea, las cosas se van a dar en el momento que Dios ya las tiene preparadas para vos. Y sabe que vas a poder esperar hasta que ese momento llegue. Pero sí siento que deben de también escuchar los consejos de los demás. O sea, yo a esa edad sí reconozco que en mi juventud no hice caso a lo mejor a consejos o a palabras que otras personas me daban, y no por hacerme sentir mal o por que yo no experimentara algunas cosas, sino que quizás no era el tiempo y no lo supe escuchar y ya después me pasó factura. Entonces siento que es algo bien esencial que deben de poner atención, o sea, a lo que otras mujeres les puedan contar. Vaya, si es algo profesional, ¿por qué no acercarte a alguien a lo mejor que vos estás persiguiendo una carrera en eso y preguntarle, vea, cómo hiciste? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿O por dónde me puedo ir si a mí me interesa este rubro? Y seguir esos consejos. Así es. Pero siempre, o sea, de la mano de Dios, viendo hasta dónde vos querés llegar y si es la voluntad del Señor también que te lleve ahí. Así es. Imagínate que es una señora ya, pues, Como mi mamá. por ejemplo, Ajá. pero alguien más adulto que precisamente dice, bueno, yo ya lo que logré, y ahora ya no aspiro más nada, pues viví la vida como pude, y se enfrascan en un sentir triste realmente. He visto personas así, tristes, en las que ya no tienen una visión, ya no tienen el anhelo de, por ejemplo, arreglarse, de cuidarse, porque ya no tiene sentido para ellos. Fíjate que en ese sentido, bueno, yo veo muchos ejemplos de mi mamá. Mi mami se quedó viuda cuando tenía 48 años, o sea, relativamente En la flor de la joven. juventud. Joven. Y sí, mi mami pasó varios momentos de su vida en donde le daba igual cómo se veía. O sea, mi mami toda la vida ha sido de esas señoras que se arregla, o sea, ella ni a la tienda puede salir en Sin chanclas. No, ella tiene que ir arreglada. Y la veo ahora, después de tantos años que han pasado, y mi mamá es como, no, pero yo me siento bonita con esto, se me lo voy a poner. O Dios me sacó de pruebas financieras en su momento, o de, vaya, por ejemplo, las madres que generalmente dejan un poco su vida por sus hijos, por su familia, y ahora que en la adultez tienen tiempo un poco más, buscar como qué más puedo hacer, o sea, pongo un negocito, abro un grupo con mis amigas para estudiar la palabra, voy a servir, o puedo apoyar a mis hijos con los nietos, o vaya, no está tan lejos. A mi mami tiene metas ahorita a su edad que ella dice, bueno, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero cumplir este sueño, y el Señor, pues sí, yo lo pongo en sus manos y que Él hará. Ajá. Y mi mami, vaya, por ejemplo, viene de un hogar bien humilde, o sea, muy, muy, muy humilde. Y ella dice, bueno, gracias a Dios que me ha permitido dentro de eso
andar en un carro que yo jamás en la vida pensé que iba a andar, o subirme en un avión e ir a conocer otro país. O sea, ¿quién se iba a imaginar que la niña que creció entre guacales y ollas y cosas así, vaya, iba a llegar a tener eso? O sea, nunca es tarde. Yo creo que el Señor en todas las edades tiene algo más para nosotras, pero es de también tener esa intención de querer hacer algo y no dejarse perder porque ya estoy vieja o porque ya solo las cosas son para la juventud que todavía tiene sueños y deseos. No, todavía es tiempo. Así es, y no importa la situación en la que se encuentre. Yo creo que es también muy saludable autoexaminarte y autoterapiarte, digámoslo así, hasta cierto punto, en el sentido de decir, no, tengo que salir adelante, tengo que estar mejor por mí misma, por mi familia, luchar y saber que en Jesús siempre hay un propósito, tengas la edad que tengas. No, y eso que acabas de decir es súper valioso, el hecho de saber que todavía podés hacer más con Jesús apoyándote. O sea, no porque yo llegué a cierta edad o porque llegué a ciertas cosas, ahí acabó la vida para mí. Exacto. O sea, hay mucho más. Y aparte del amor propio, yo siento que cuando vos lo ves a la luz de la Biblia, o sea, Jesús te manda a que lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tengas. Entonces, ese es el mandamiento más grande y el primero. Pero después te dice que ames al prójimo como te amas a vos mismo. O sea, la Biblia da a entender que vos te amás. Sin duda. Vos te cuidás, vos te alimentás, vos tratas de dormir las horas que podés para mantenerte bien. O sea, se asume que uno se cuida, pero siento que también parte del amor propio es que cambios o qué cosas voy a hacer yo en mí que también puedan beneficiar a mi prójimo. Como vos decís, a mi familia. O sea, van a ver a una persona mayor amargada, añorando el pasado que ya no existe, o guardando rencores. O sea, yo quiero llegar a adulta y que mi sobrina, por ejemplo, diga, no, mi tía no descansó hasta que logró tal cosa. Y ahora mírala, está bien tranquila, ya jubilada, qué sé yo. Y es posible. Y es posible. Entonces siento que también uno tiene que ver esa perspectiva de que, vaya, yo me transformo o pongo al Señor para que haga cambios en mí que beneficien a mi familia, que sean de testimonio incluso para tus amigas, por ejemplo, que a lo mejor están con esas inquietudes, pero si te ven a vos hacerlo, van a decir, bueno, pero sí se puede. Si Brenda pudo, si yo puedo, pues yo también puedo. Das la esperanza y das también el carácter de Jesús a otros de decirle, no, o sea, sí se puede. Totalmente, y es que una de las estrategias del diablo es precisamente robarnos la identidad en Cristo. Y una vez perdemos esa identidad en Cristo, somos propensas a cualquier cosa, a caer en cualquier situación que al Señor no le agrade y que al final nos afecta tremendamente a nosotras. Exacto. Dice su palabra también, este versículo de hecho me encanta, dice, tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre, te doy gracias, porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conoces hasta el fondo de mi alma. En Salmo 139, 13 y 14. Y me encanta porque realmente, como tú decías al principio, Él nos diseñó así. Y Él quiere glorificarse en esa forma que Él creó. Claro. Y creo que a veces nos olvidamos de esa intención del Señor al crearnos así, por estar viendo para otro lado que en nada nos beneficia y que nada nos hace crecer. Sí, imagínate lo que dice el versículo, o sea, Dios a todos nos ha hecho de forma única. Total. O sea, las cosas que yo tengo, a lo mejor no las tienes tú y viceversa, pero Dios ha puesto cosas especiales en cada uno. Lo que hablábamos al principio, si yo no tengo por qué sentirme ni más que otro, porque Dios también a ellos los ha hecho especiales y únicos, pero tampoco me voy a sentir menos solo por no tener o por no ser lo que otros sean. Así es. Porque Dios a todos nos ama y nos bendice. Y a veces uno tiende a compararse con otras personas. O por ejemplo, yo soy soltera y hubo una época de mi vida que igual mis amigos empezaron a casar, a tener hijos. Hace poco ya van por los segundos hijos. Entonces en un momento de mi vida sí me afectó como yo no tengo eso,
Pero Dios me hizo saber, bueno, pero tengo mi familia, puedo hacer otras cosas que a lo mejor cuando ya sos esposa o No cuando sos puedes. madre no lo puedes hacer con facilidad. Entonces me hizo ver, bueno, yo puedo servir entonces para mis amigos como la tía Brenda. O puedo estar ahí cuando ellos a lo mejor quieran contarme algo y solo los puedo escuchar, quizás no de la experiencia, pero de lo que yo tengo les puedo servir. Así es. Como en su momento, si Dios me permite, pues yo me voy a poder entonces beneficiar de todo este momento que ellos han vivido. Así es. Pero ver dentro de mí las carencias y ver lo que tengo, pero con miras en el Señor, de que de Él proviene todo, pues, y que como vos decías, Él conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, todo lo que nosotros anhelamos, y si es su voluntad, pues Él también nos lo va a conceder a su momento. Así es. Gracias, Brenda, de verdad que este tema da para hablar, híjole, un montón y no terminaríamos nunca, pero darles un consejo a estas hermanas que nos están viendo, que de pronto tienen esos días, esos bajones en los que no quieren ni levantarse de la cama por las circunstancias que están viviendo. Okay. Hace poco escribí un blog en Sepad Women. Para los que no saben o si saben, nos congregamos en Sepad Church y hace poco escribí algo sobre el amor propio y terminé con algo que decía que no es necesario que ustedes se amen más. El mundo nos ha hecho creer que nosotros necesitamos meternos más amor o dedicarnos muchísimo más tiempo o centrarnos en nosotras mismas. Y en realidad lo que necesitamos es amar más a Cristo. Amén. Porque entre más lo amemos, a Él lo ponemos en el centro de nuestra vida. Total. Entonces ya dejamos de pensar en lo que nos hace falta, en lo que no somos, en lo que sí somos, y pensamos en Él, en lo que Él puede hacer en nuestra vida, que puede ayudar también a los demás. Entonces, no piensen tanto en lo que la gente dice, que se amen a sí mismo. El bienestar procede de adentro, y si estamos firmes en el Señor, todo a nuestro alrededor va a ir encontrando su sitio. Amén. Como les decíamos, la verdad es que lo que necesitamos es reconocer y recordar que somos hijas de Dios, que somos amadas, totalmente perdonadas, que valemos mucho, que el Señor dio todo por nosotras, que Él nos creó y no debemos menospreciar toda la obra del Señor en nuestras vidas. Amiga, te invito, si estás pasando por una situación así de cabizbaja o con el autoestima baja, recuerda, eres hija de Dios, Él te ama, Él te creó. Haz lo que tengas que hacer por ti, pero no olvides que lo más importante es que te conectes con el Señor, que te enfoques en Él, porque de Él viene el gozo que tu rostro necesita. El gozo viene de adentro y eso se va a reflejar en tu rostro. Al final todos verán algo ha pasado en ella y Dios ha restaurado, qué sé yo, qué situaciones estás viviendo. Pero lo vas a lograr así, enfocándote en el Señor, porque Él debe ser tu todo. Así que te espero para la próxima. Gracias, Brendita, gracias por estar conmigo y bendiciones.